Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy tenemos un capítulo muy especial porque estamos en un lugar, este sí es un lugar extraño, estamos en un pueblito perdido en el medio de Rusia, en la región de Vologda, y les quiero mostrar un poco cómo es el estilo de vida acá de esta gente. Así que bueno, acompáñenme. Jorge va, mochila hacia el sol. Sin rumbo fijo. Primero que nada, la pregunta, Jorge, ¿qué haces ahí? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, resulta que Nastia, mi novia, su familia paterna es originalmente de este pueblo. Ellos, bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, su abuela fue a vivir a San Petersburgo y ahí conoció a su abuelo, que era de otra región de Rusia, y se mudaron hacia esa región de Rusia donde hoy nació Nastia. Ellos acá todavía tienen muchos parientes, son primos como de tercera o cuarta generación, y de vez en cuando vienen a visitarlos, así que bueno, me invitaron a venir con ellos a pasar una semanita acá en este hermoso pueblo, y bueno, y en mi caso también a conocer un poco del estilo de vida tan diferente. Primero que nada, chicos, yo estoy acá caminando por lo que sería el centro del pueblo. Esto no se le puede llamar pueblo. Yo le digo pueblo porque me falta una palabra más adecuada. Esto sería en español, no sé, un caserío o algo así. Son 5 o 6 casas. En realidad la mayoría están todas vacías. Obviamente que en estas zonas del campo, como en muchas otras zonas de campo del mundo, incluso de Argentina y de Latinoamérica, la gente ya no le gusta vivir en el campo. Es bastante sacrificada la vida del campo. Ahora estamos en verano y el clima está lindo, pero en invierno acá se debe poner feo y además para llevar una vida de este estilo. Bueno, una de las cosas que te podés encontrar en este pueblo de Rusia es esto. Acá hay mucha industria forestal, o sea que hay muchos camiones soviéticos llevando madera. Para los más curiosos, este pueblo se llama Okulovskaya. Queda en la región de Vologda, a 400 kilómetros más o menos de Vologda, que a su vez está a 400 kilómetros de Moscú. Para llegar hasta acá fueron 800 kilómetros en auto. Nos llevó más o menos unas 11 horas desde Moscú. El camino todo asfaltado, excepto los últimos 50 kilómetros más o menos que son de tierra. Como ven, en el tiempo que me llevó a filmar la introducción del video, ya salimos del pueblo. No hay más nada, estamos en el medio del campo acá. Así que volvemos. En esta casa de los parientes donde nos estamos quedando, normalmente vive un matrimonio. Ahora llegamos 13 personas más y un perro. O sea, si contamos a Mitch, al perrito, somos 16 en la casa. Esto sí que es, la casa es chica, pero el corazón es grande, ¿eh? La verdad es que caminando por acá en verano me cuesta un poco pensar que esto en invierno se ponga tan crudo el clima. Porque ahora en verano está lleno de flores por todos lados, todo florecido, todo verde. La verdad que el paisaje es hermoso. ¿Se acuerdan la canción del Tetris? Esa que dice más o menos... La letra habla de malina, malinas son frambuesas, y kalina, kalinka, son estas frutitas que crecen en este árbol, estas frutitas rojas. Algo bastante particular también es que si bien hay autos modernos, también te podés encontrar, o sea, la modernidad convive con la parte histórica, te podés encontrar cosas como esta, que es una especie de tractor que está hecho casero. Esto está hecho por la gente de aquí, esto no tiene marca, no tiene nada. Pusieron rueda, un chasis, un motor y salió andando. Acá es mucho del atalo con alambre. Obviamente, como en toda casa rusa, hay que quitarse los zapatos al entrar. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a sacarnos los zapatos antes de entrar a casa. Pero la verdad que yo me súper acostumbré. Viviendo en Barcelona nosotros lo implementamos. Y tiene todo el sentido. Uno no ensucia la casa y demás. Mucho más viviendo en lugares así, donde la naturaleza está ahí a 1 metro. Imagínense que aparte en el invierno con la nieve, los que vivan en lugares con nieve o hayan estado en lugares con nieve van a saber de que genera una mugre horrible la nieve. Obviamente, chicos, como les decía, esta casa vive un matrimonio, ahora somos 16 en la casa. Nosotros con Nadia estamos durmiendo en esta pequeña habitación, pero bueno, yo les quería mostrar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la decoración de las paredes, este tipo de alfombras súper comunes también en casas rusas y soviéticas. Y el baño, si bien es moderno, acá tenemos lo mismo que en la casa antigua, que les vamos a mostrar después. Este tipo de horno está al lado de la cocina, o sea, atrás de esta pared está la cocina. Entonces se usa para cocinar, para calefaccionar la casa y también para calefaccionar el baño. Esta casa en realidad es súper moderna, si se fijan tiene hasta ducha y calefón eléctrico. Pero la manera tradicional de bañarse acá es con el horno y con el baño, que nos vamos a ir a duchar después. Algo buenísimo de estos hornos es que no tira humo para afuera, ni hollín, ni suciedad, ni nada. Claro, esto ha tenido miles de años de perfeccionamiento acá en esta zona. Como les decía, acá también hay un pequeño invernadero con pimientos, tomates, más huerta.
Y acá tenemos el baña. Este es el sauna ruso acá adentro. Después les voy a mostrar exactamente cómo funciona. Acá hay una sola tienda, una especie de supermercadito acá en el otro pueblo a 15 minutos caminando y eso es todo. Para ir a abastecerse un poco mejor hay que ir hasta el otro pueblo que está a 35 kilómetros por camino de tierra. Ahí sí hay supermercado y es un pueblo un poco más grande. En ese pueblo un poco más grande hay un festival que es el más importante del año, así que vamos a ir y también le vamos a ir a mostrar más tarde. Acabamos de encontrar una abuelita haciendo dedo. Yo fui el promotor de parar para levantar a la abuelita haciendo dedo, obviamente, ¿eh? Hay que devolverle al universo todo lo que me han llevado a mí. Acá le estamos preguntando, la abuelita va a misa, ella canta en la iglesia. Me muero, me dan ganas de ir a misa. Una misa ortodoxa donde canta la abuelita que levantamos haciendo dedos. Спасибо. ¿Qué nos regalaron? Chocolate. Oh, la abuelita nos regaló un chocolate por llevarla a dedo. Qué bien. Bueno, acá llegamos al pueblito que se llama Tarnovsky Garadok, que es como el centro urbano más cerca, está como a 35 kilómetros por camino de ripio del lugar donde nosotros estamos parando. No sé si es casualidad o qué, pero hoy parece que es la fiesta del pueblo. No tengo ni idea, chicos, con qué nos vamos a encontrar ahora. Pero bueno, vamos a ver, una fiesta local en un pueblo perdido de Rusia, increíble, mejor que esto no se puede pedir. Acá sí de casualidad que hay un pequeño supermercado, así que de vez en cuando arman como este pequeño mercado, no sé si una vez a la semana o cada 15 días, donde la gente puede venir a comprar ropa, y bueno, y todo, lo que quieras, hay de todo. La gente me sigue reconociendo, chicos, la gente me sigue reconociendo y me sigue confundiendo con Brad Pitt, no se puede creer. Estos son zapatos tradicionales como para estar en casa. Miren qué hermoso que son como de lana, pero duro, no sé, rarísimo. Pero súper calentito para el invierno, chicos, imagínense que acá en invierno hace un frío, pero de recagarse. Obviamente que tampoco hay que romantizar lo antiguo, porque zapatos modernos obviamente que también se pueden comprar, ¿no? Si esto fuera en Argentina, ¿qué es lo que no puede faltar? Obviamente, o bien asado o choris, o choripanes. Así que bueno, lo que venden acá es shashlik, que es el equivalente cultural, digamos, al chori o al asado. Esto me están diciendo por acá que estos guantes son de pelo de perro. Lo venden, obvio. Bueno, parece la verdad. Yo no era perro. Pelo de perro, buenísimo. Vamos, que ahí en el escenario están bailando una danza típica. La gente bailando en el escenario y también en la vida real. Este es el equivalente cultural a nuestra querida chacarera. Algo que me encontré en el asiento de atrás de este auto me hizo pensar que es el auto de algún amigo mío. Mira esto. Tremenda cornamenta. Normal acá. Hablando de tractor casero y vehículos hechos en casa, acá tengo un par de cositas para mostrarles. Miren lo que es esto. Esto es un camión soviético reformado para trabajar con forestal. Me explicaron. Bien, acá tiene algo hidráulico que sirve como para arrancar árboles o algo por el estilo. Son buenísimos. Esto es una especie de tanque de guerra reformado, también de nuevo para llevar gente y para trabajar en el bosque. O sea, miren lo que es esto, no se puede creer. Me dijeron que tienen que reparar la oruga de la derecha solamente, pero que está en perfecto estado de funcionamiento. A ver adentro. Funciona. Otro día más de aventuras en Rusia. Mirá en qué vamos a ir ahora al bosque. Todos montados en esto. Bueno, estamos yendo acá en esta especie de... ¿Qué es esto? ¿Esto es casero, Nastia? ¿Qué es esto? Esto está construido por él, ¿no? Esto está construido por la familia, está hecho desde cero. O sea, ¿se entiende? Es como una especie de tractor esto, no sé qué carajo es esto. No tiene frenos. No tiene frenos, me dicen acá este vehículo. Bueno, si sobrevivo verán este video en YouTube en algún momento. ¿Querían aventura? Acá tienen aventura. Esto se sacude lindo, chicos.
Acá estamos pasando por una especie de pueblo abandonado. Todas estas casas que ven acá en el fondo me dicen acá que están todas abandonadas. La gente se fue. Toda la gente se fue. Y el pueblo donde estamos nosotros, la verdad, no le falta mucho tampoco. Una experiencia más autóctona que esta, imposible, ¿eh? Torre Eiffel, ¿quién te conoce? Esto es turismo, papá, esto es turismo. Zarpado vehículo esto. Ahora la verdad que en esta época del año no es necesario porque fíjense que el camino está seco, pero esto en otoño cuando empieza a llover, con un auto normal no salís más de acá. Esto como Pini. Este bicho no se queda en ningún lado, en ningún camino. Otro día explorando Rusia rural y hoy una actividad típica familiar de fin de verano y del otoño. Ir al bosque a buscar setas, o sea, hongos y frutas. Frutos rojos como frambuesas y moras, etcétera, etcétera. Y nos dieron unos zapatos de estos para todos, incluso para mí. Yo no sé qué tan pantanoso se va a poner el asunto. Vamos a ver. Todavía no empezamos a caminar y ya entiendo el porqué de las botas. Porque esto no es por el camino, esto es por el bosque posta. Acá sí que hay de todo. Ya está llegando el otoño y el bosque está lleno de hongos o de setas. Lleno. Igualmente solamente hay un tipo o dos que estamos seguros que se pueden comer, que son las que recolectamos, pero está repleto de setas por todas partes. Algo importante a saber sobre los hongos también es que no importa si son venenosos o no, ningún hongo es dañino por tocarlo solamente. En todo caso por comerlo, pero este puede ser el hongo más venenoso del mundo que si lo toco no pasa nada. Este se puede comer. Esta, por ejemplo, también es comestible, pero está media vieja, como ven, ¿no? Entonces no nos sirve. Pero miren qué bonita. Bueno, encontramos acá, seguimos cosechando. A ver. Están medios escondidos estos. Mira. Hermoso este para comer. Buenísimo. Está lleno de estas bayas también comestibles que se llaman brusnica. Que son como son arándanos rojos, o una variedad de arándanos rojos. No son muy dulces. Brusnica. Según me dijeron, este año no hay muchos, pero también hay arándanos. Esto es el paraíso. El gusto que tiene esto es una burla los que uno compra en el supermercado. Increíble. Después de 5 minutos de comer, mira cómo te quedan las manos. En estos bosques obviamente que hay osos. Si bien no creo que veamos osos, sí vemos esto que les voy a mostrar ahora. Рома, а ты червячков ищешь? Это медведь сломал, да? Ну, он как бы вот лапами своими. Lo que nos estaba explicando recién, que esta destrucción del árbol de esta manera la hacen los osos, para buscar los bichos que están adentro. Así que obviamente que en este bosque hay osos. Miren la cosecha del día. No presten atención a la ropa mía de cazador ruso, pero estos se llaman bieli gribui, hongos blancos. No son muy blancos, son blancos por abajo, por arriba no son blancos, no sé por qué se llaman hongos blancos, pero bueno. Vamos a comer. Hoy sí parece que el negocio del pueblo está abierto. De todo. Cerveza Budweiser, cerveza local. Versión rusa del nunca bien ponderado dulce de leche. Nosotros pensamos que esto es argentino. En 100% de los países en los que yo he estado hay algo muy parecido, barra igual al dulce de leche. Igualmente, aguante el Ilolai, loco. Team Ilolai acá. Vengan de a uno. Aguante el dulce de leche Ilolai. El famoso palito bombón helado, versión rusa. Palito bombón helado. Palito bombón helado. Acá llegamos al jardín de niños del pueblito. Miren, precioso este lugar. Obviamente que hay que sacarse los zapatos al entrar. Según me dijeron recién, normalmente vienen 2 niños acá. No sé, no entendí bien. No puede ser. Es hermoso este lugar para los niños. Hasta hay una laptop ahí, mirá. Súper cuidado todo, hermoso. Este es el equivalente ruso del viejo y querido metegol. Esto es buenísimo. Es básicamente lo mismo, pero con jugadores de hockey. Acá hay otra sala de juegos enorme. ¿Cómo me hubiera gustado tener un lugar así para jugar cuando era chico? Ah, son marionetas. Son marionetas. Ahora entiendo, son marionetas.
Y obviamente no podía faltar acá. Este es un mapa ilustrado del mundo. A ver qué ilustran en Argentina. ¿Qué tenemos? El río Paraná, papá, el río Paraná. Sí, señor. Tenemos cactus. Hay una especie de canguro ahí. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver. Zorrito, montañas. Esperaba ver un carpincho, pero no estoy encontrando el carpincho. Bueno, acá está el carpincho, el capibara en Brasil. Está bien, está bastante bien. En Brasil también hay. Sí, sí, ahí pregunté de nuevo. De hecho, este pueblo es tan chiquito que solamente ahora en este momento vienen 2 niños. Y cuando los 2 niños vayan a la escuela normal, el jardín va a cerrar porque no hay más niños. Todo esto obviamente lo paga el gobierno, pero está súper lindo, súper cuidado. Hermoso. Acá pueden venir, no sé, 100 niños creo. Pero bueno, Rusia tiene también un gran problema de envejecimiento de la población. No nacen niños, bueno, como en muchas otras partes del mundo. Y los lugares donde crece la población en las grandes ciudades. Nadie quiere venir a este pueblo que es súper lindo, pero es una vida muy... De estos pueblos perdidos la gente se va. Pero я не думал, да, дети спят здесь. Siesta. Только siesta. Ok. Claro, duermen la siesta los niños aquí, según me dicen. Mirá las camitas. Ahora estamos yendo a mostrarles una casa tradicional rusa. Esta casa tiene, o sea, no sabemos cuántos años tiene. En esta casa vivía una abuelita que murió en los años 90 y que había nacido en el año 1905, según me dijeron, vivió 97 años. Y ella no sabía, ella nació en esta casa y no sabía de cuántos años. Era de toda la vida de su familia, de sus abuelos, sus bisabuelos. O sea que se calcula que esta casa debe tener unos 300 años más o menos. Sí. Me parece, ella dijo que cuando su abuela se casó, esta casa ya tenía 200 años. En esta casa que les vamos a mostrar ahora, actualmente vive una abuelita, pero bueno, ahora está de vacaciones, está de viaje, así que la casa está vacía. Nosotros el otro día la vinimos a ver un poco y es increíble todo lo que hay adentro y la manera diferente en que funciona una casa en esta parte del mundo. Acompáñenos. Bueno, acá llegamos. Esta es la casa. Como verán, tiene todo de madera. Todo el frente de la casa es de madera, hasta el balcón de madera. Todo de madera y tiene como varios niveles. Ahora vamos a entrar y les vamos a mostrar bien. Este es el habitante actual de la casa. Y esta es la parte nueva de la casa, digamos. Esta es la parte moderna. Este es como el ambiente principal de la casa actual hoy en día. Tiene como un pequeño dormitorio acá donde seguramente duerme la abuelita, para guardar ropa, mesa. Otra habitación por acá, pero acá se mezcla mucho la cosa actual con la cosa histórica. Vengan, miren. El centro de una casa rusa estaba enfocado siempre en las estufas, en el calor. Por ejemplo, esto que tenemos acá es donde generalmente se hacía el calor para la habitación, ¿no? Y acá tenemos para cocinar. Esto es un horno enorme en realidad. Esto es un horno enorme e incluso la gente en los días de mucho frío hasta se podía llegar a dormir encima del horno. Hablando de mucho frío, miren esto. Estos son zapatos como tradicionales. Esto es de lana o alguna especie de material animal, pelo de algún animal básicamente. Y como les decía, el horno siempre a mucha temperatura y se usaba para calefaccionar y para cocinar también. Hoy en día obviamente que también hay cosas eléctricas y demás, pava eléctrica y todo lo que ustedes quieran, pero en la antigüedad, bueno, a ver, y no tanto en la antigüedad, hasta hace algún par de décadas era el horno fundamental. Como les decía, hoy en día hay heladera, microondas y todos los chiches, pero al mismo tiempo, miren, hay fotos de quién sabe qué año. Esta es la abuelita que vivía aquí en esta casa, la tercera de esta foto. Que murió, si yo entendí bien, murió en el año 2002, me parece, o cerca del año 2000. La abuelita que vivía originalmente en esta casa, esta que le mostré recién de la foto, tuvo 5 hijos y además crió otros 3 sobrinos, si yo entendí bien. Y su marido se fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial y quedó aquí en los años 40, básicamente, criando 7, 8 niños. Difícil. Acá yo ya medio me perdí, esta casa es un laberinto. Pero bueno, vamos a otro ambiente. Por el otro lado. Hice la grande la rúa ahí. Acá pueden ver el techo, por ejemplo, como les decía, todo de madera. Techo de madera, paredes de madera. Todo muy antiguo.
todo construido a mano. Acá aparentemente hubo una cosecha de cebollas, porque está lleno de cebollas. Y todos estos utensilios, esto es una mochila. Yo que soy mochilero, miren esto. Hecha con corteza de árbol. Este material es la corteza de un árbol, me explicaron. Vamos a ir por esta puerta ahora, a otra parte de la casa. Cambiamos la cámara a modo de baja luz. Esta es la parte de abajo de acá, no sé qué es esto, donde nos estamos metiendo. Fíjense que esta es la parte de abajo como de la casa. La casa está elevada también para aislar del frío. Acá se guardan maderas y demás, y acá al costado donde vamos a ir ahora también había animales en su momento, las vacas. Bueno, acá aparentemente las casas generalmente tienen sección de verano y de invierno. ¿Esta cuál es? Esta es la parte de... Verano. Esta es la parte de verano de la casa, aparentemente, que es bastante similar. Ahora aquí no vive nadie, como ven las camas están tapadas y demás, pero también fíjense que se estila como cocina al lado del dormitorio. Acá toda la gente se reúne, duerme y se calienta, porque de nuevo el frío, terrible. Acá también hay horno. El horno fundamental. En cada habitación hay básicamente un horno. En Rusia la principal religión es ortodoxa. Tienen unas figuras generalmente muy identificables. Acá es normal, Nastia, ¿no es cierto?, que las personas dormían todas juntas en la misma habitación, ¿no? Sí, toda la familia duerme juntos. En una cama duermen abuelos, padres, niños y no hay privacidad. Pero, o sea, esta gente tenía 15 hijos hace 50 años. ¿Cómo hacían eso? Siempre hay, ¿cómo se llama esto? Pasto secándose. Son montañas de Las mucho famosas pasto. montañas de paja. Eso. Ok, ahí está. Entonces todos dicen, vamos a... ¿Qué es esto, Nastia? Que es para ir al bosque y cuando encuentras bayas, haces así, ¡shuf! ¡Shuf! Y solo quedan bayas adentro. Espectacular. No te quedan las manos azules, como a nosotros el otro día. Y esto es una cesta con zapatos antiguos rusos. Se llaman lapti. Se hacían a mano. Parecen muy duros, pero cuando tienes mucha tela alrededor, así montada alrededor de tu pie, caminas, dicen que es cómodo, no sé. ¿Todo hecho de corteza de árbol esto? Sí. Mira, diferentes tamaños, diferente todo. Esto es algo típico ruso y soviético para... como si fuera un dispenser de agua. Esto se llena de agua y haciendo así sale agua y te puedes lavar las manos. Esto es un samovar, mira. Wow. Esto es para calentar agua caliente y hacer té. Y arriba tenemos una tapa de un diario ruso de... ¿qué año? Ah, no es tan viejo, 2003. 1972. Fósforos. Fósforos. Mira qué grande. No es ¿Funciona? como ahora. ¿Tiene algo adentro? No sé. Sí. Tiene, pero no quiero probar. No, pero En vamos a ver casa- si son fósforos. Sí, No, sí, se sí. prende fuego la casa entera, ya veo. No, no hagamos fuego en casa ajena de madera. Sí, sí, sí. Y acá tenemos el amigo Pushkin. Yo ya me perdí la cantidad de puertas que hay. Acá hay otra. Esta de donde estábamos recién. Esta da afuera. Y esta da a la parte... a una parte más antigua de la casa, me parece. Donde ven que esto es súper, súper antiguo. Esta es la parte de arriba. Ahora vamos a ir abajo. La idea es que acá abajo estaban los animales también. Chicos, de nuevo, creo que lo dije 15 veces ya en el video, pero acá en el invierno hace 30 grados bajo cero y 2 metros de nieve. La vaquita que te da la leche se muere si no le entras. También acá hay fotos muy antiguas. Esto es como una despensa. Miren lo que tenemos acá. El amigo Karl Marx, por supuesto. Y saliendo de la casa hacia el fondo, tenés este magnífico paisaje. Hermosa casa. La casa es tan laberíntica porque imagínense que acá cada generación le agregaba un pedazo a la casa. Espero que les haya gustado la excursión acá por la casa antigua rusa. La verdad me pareció increíble todo lo que hay adentro.
4 de la tarde, ¿eh? Se prende el fuego temprano acá para el asadito, o mejor dicho, para el shashlik. Tenemos pilmeni, ensalada olivier, huevito, arenque con cebolla. Esta es otra ensaladilla que se llama arenque en abrigo. No sé qué será eso, no sé. 20 kilos voy a subir después de esto, no sé, 10 kilos, una locura. Тихая называется, но удачная. Se come con vodka acá. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятно. Это замочку держать, когда звенит. Конечно, везде надо им детей играть. Слишком широко сидит. Нормально, нормально. El plan no solamente es emborrachar en el extranjero, sino engordan en el extranjero, porque pasaron 3 horas y ya se está preparando la cena. Колбаски и мясо. Это свинина. Это, да, свинина. Это колбаса. Como les decía el otro día, este es el equivalente cultural al querido asado. В Аргентине мы делаем asado. Asado es как шашлык. Да, да, да. Мы тоже любим. Мы Салом, любим. Вы знаете, es asado. Asado. асало, я не знаю, что это асало, это что? Вы не знаем asado. Не знаете. Это Мы знаем свинина, сало. толстый слой. No, корова. 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 Говядина. Это Говядина, да, говядина. говядина. Да, наверное, да. Это стейк? Steak, да. А, Да, pero в Аргентине мы делаем большой, очень большой большой. кусок. И потом Да, режем, большой режем, кусок. Приводим. Para que siga comiendo, muchachos, ¿qué va a hacer? El shashlik que les mostré recién generalmente se hace con carne de cerdo que se deja marinar durante un tiempo junto con cebollas, especias, algún medio ácido, me parece como si fuera ya sea soda o no sé si vinagre. Acá la verdad no sé con qué lo hacen exactamente, pero la idea es que se marine la carne y se ablande y después se asa a la parrilla generalmente en palitos tipo, o sea, metálicos como de brochet. O bueno, o como les mostré recién, ahora como lo están haciendo es como una especie de parrilla que se puede dar vuelta fácilmente así. Muy popular. Originalmente es del Cáucaso, pero bueno, se come en todos los países básicamente de la Unión Soviética. Estos son los honguitos de hoy. Nuevamente una mesa para 15 personas. Acá están los honguitos de hoy. Choricito. Shashlik de hoy. Les mostré cómo se estaba haciendo. Y por cierto, Вот тут издалека. Я en la mesa de la cena no puede faltar la botellita de vodka. видится издалека. Hoy zafé que me ofrezcan vodka porque tengo cerveza. Como notarán, las mujeres solamente le ofrecen vino. A mí me ofrecen vodka. Yo lo único que puedo tomar en esta mesa es vodka. Ahora zafé y agarré una cerveza. Elena, доброе утро. Доброе утро. Что ты готовишь? Я готовлю пирожки. Pirashki. Esta es la versión rusa de las empanadas. Mira, ahí le está haciendo ahí le va a hacer el repulgue. Pero la masa es diferente. Queda como un pan. ¿Tiene levadura la masa? Claro, la masa tiene levadura, queda como esponjosa y adentro no tiene relleno de carne, tiene relleno de col con huevo. ¿Confirmame, Nastia? Sí, existen diferentes rellenos. Puede ser con carne, con tvorog, con algo dulce, con algo salado. Ahora hacemos con col y huevo Duro. Sí. Buenísimo. Esto tiene un relleno de hígado de pollo. Estos muchos no me gustaron, pero estos rellenos de col y huevo. Miren, hígado de pollo. Se está preparando acá el borscht. Otra cena rusa acá con el plato más conocido de todo el mundo eslavo, diría, para que nadie se ofenda, la borscht. Esto es una sopa buenísima que tiene carne, remolacha, tomate y se come obviamente con smetana. Todo casero acá, chicos, todo casero. La miel del vecino. La mantequilla parece que del vecino también, porque mira qué hermosura esta. El queso es de la prima. Esto lo juntó Pavel ayer del bosque. Это какао. Cacao. Какао. Ну, это ж не Тоже домашнее домашнее? Ну, Что-то No, el есть cacao obviamente no nos da el clima, chicos, para hacer cacao acá.
Chicos, esto es lo más rico que yo comí en mi vida. Miren, estos arándanos del bosque que juntó Pavel ayer me comería 8 kilos. Quiero morir atragantado con esto. Increíble. Nada que ver con lo que uno compra en el supermercado. Esto te deja todo azul y no se va. Ah. Esto lo juntó Pavel, que es el dueño de casa, ayer. Vino con 3 tarros de 10 litros llenos y las manos y las rodillas azules, completamente violetas. Buen día. Bueno, vamos a ver qué tal el baño. Que en realidad no es baño, no es ducha. Esto se llama baña, es algo tradicional ruso. Yo no conozco mucho. A ver, viéndolo, lo primero que se me ocurre es que es como un sauna. Bueno, como ven, acá salimos de la casa. Esto, o sea, ahora está así, ahora está lindo hoy el día. Pero esto en invierno que hay 2 metros de nieve. Así que tengan en cuenta. La única manera de bañarse, chicos, en invierno acá es que haga mucho calor en la habitación. Por eso generalmente la habitación de baño está separada de la casa. Esta es la habitación de baño. Fíjense que esto es todo, la construcción es todo de madera. Y esto funciona de la siguiente manera, ¿ven? Acá hay mucha madera. Esto imagínense que también, supongo que ya deben haber juntado, esto ya debe durar para el invierno. Y acá hay una habitación, esto vamos a cerrarlo primero. Y acá entramos a la habitación de baño. Acá, me gustaría que se sienta en el video, pero acá hace mucho calor, chicos, en este momento. Hace muchísimo calor. La manera que esto funciona es que acá, bueno, ahora les voy a mostrar. Acá hay un tanque de agua con un horno pegado al lado gigante. Y acá este es el sauna propiamente dicho. Acá hace mucho más calor todavía. Ahí abajo hay un horno enorme que se alimenta desde afuera en realidad. Y acá hay un tanque de agua. Entonces esta agua se pone hirviendo. Acá esto está lleno de... Ahora no hay tanto vapor porque estuvo abierto un ratito. Pero de nuevo, esto es... Debe ser 50 grados en este momento acá adentro. Y créanme que estando acá te dan ganas de salir a tirarte a la nieve urgente. Y también hay unos bidones de agua fría. Y bueno, y acá, chicos, es como el famoso polaquito. Baño polaco, pero ruso. Tenemos esto que se puede juntar agua caliente del tanque y agua fría de los baldes de agua fría. Y con esto te bañas. Bueno, chicos, de este video seguramente va a haber 2 versiones. Una que es la versión censurada, que es esta, la que están viendo en YouTube. Y si quieren ver la versión sin censura, bueno, pueden suscribirse al OnlyFans. Sería buena idea, la verdad. Fíjense de que el agua se filtra para abajo. La verdad no sé a dónde va el agua. Si hay algo que recoge el agua o directamente cae a la tierra. Algo que no me queda muy claro todavía es si esto tiene una función social en el sentido de si viene mucha gente a bañarse al mismo tiempo o viene toda la familia a bañarse al mismo tiempo, cómo funciona. Pero yo sé que en Rusia hay tipo de esto, pero público, pero me parece que es solo la parte de sauna, no sé si para bañarse así como yo estoy haciendo en este momento. Vamos, que si llegamos a los 10.000 likes, saco la versión no censurada. Bueno, listo el pollo, chicos. Lo bueno de esto es que acá no hay que secar el baño. Acá con el calor que hace esto, en 20 segundos está todo seco. La idea, como les decía antes, es salir de acá y te tirás a la nieve ahí y que se pudra todo, básicamente. Nunca más quiero volver a sufrir. Volver a sufrir. Nunca más. Bueno, hasta acá llegó este capítulo de ¿Dónde está Jorge hoy? Chicos, quédense, vean los 2 videos que les aparecen por acá y nos vemos la próxima. Ahora nos vamos en auto para Moscú. Chau, los quiero mucho.